El caso Dafne, fíjese a dónde ha llegado, también pone bajo la lupa un vacío legal en las regulaciones de ese tipo de escuelas en México. Aunque educación pública de alguna manera se lava las manos diciendo que la educación militarizada no está autorizada, en los hechos se observa otra cosa. Un análisis del TEC de Monterrey revela que siguen vigentes reglamentos de la misma Secretaría de Educación Pública, como uno de 1943 y otro de 1982, que no han sido derogados. Esto abre un pequeño vacío en el que se sigue sustentando la operación de escuelas militarizadas. En el ciclo escolar 2024-2025, identificaron 59 escuelas bajo esta etiqueta con más de 12.800 estudiantes. El problema no es pequeño. Además, el catálogo oficial de la propia Secretaría de Educación Pública registra al menos 62 planteles con las palabras militar o militarizada en su nombre. Es decir, no se trata de escuelas clandestinas, están en los registros oficiales de la propia SEP. Hay generaciones de alumnos que han egresado de ese tipo de escuelas y hoy probablemente algunos de ellos ejerzan profesionalmente con éxito. Esto deja cada vez más, por supuesto, preguntas. Desde la perspectiva de las políticas públicas, se señala una responsabilidad del Estado ante la debilidad de las autoridades para supervisar las deficiencias estructurales del sistema educativo que han permitido la proliferación de estas escuelas militares. Para ahondar en este tema, permítame hacer contacto con el doctor Marco Fernández. El doctor Marco Fernández es profesor, investigador y experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo prohibir lo que es, vamos, lo que no está prohibido está permitido, pero en este caso no está prohibido que haya escuelas, entonces no las pueden sancionar? Mira, es que creo que hay varios puntos que son parte de este debate. El primero es, obviamente, en ningún tipo de modalidad escolar se puede utilizar la violencia física como una forma de establecer disciplina en el colegio, ya sea público o privado. Eso queda claro tanto en la Ley General de Educación como en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Jóvenes que regula todo el país. En el caso de el lamentable fallecimiento de Dafne en esta academia militarizada, o de otros dos casos en el Estado de México y en la Ciudad de México, claramente se violó la ley. Pero de ahí a equiparar que una escuela bajo la nomenclatura militarizada esté utilizando la violencia como parte de su método educativo, eso no se sostiene. Porque el problema en general es que en ningún tipo de escuela, pública o privada, modelo Montessori, modelo bilingüe, modelo trilingüe, lo que sea, esta forma de disciplinar no sería aceptable y sería contrario a la ley. Ahí es donde yo creo que la autoridad de manera irresponsable ha hecho una equiparación de decir violencia es igual a lo militarizado, porque si fuera así, los medios de comunicación dan cuenta el día de hoy de otro caso de violencia en una escuela normal en Jalisco, donde a través precisamente de una novatada también se ha dañado la integridad de un joven. Vamos de ahí a saltar que todas las escuelas normales ejercen violencia, pues no. Lo que ha ocurrido en estos casos lamentables, y es ahí donde la autoridad tiene que sancionar, es la violación específica por parte de algunos planteles que no han cumplido la ley. ¿Okay? Como bien apuntas en el análisis que hemos hecho desde la iniciativa de educación del TEC de Monterrey, hemos encontrado pues que no es un número menor de estudiantes, tanto en la parte primaria, secundaria, como sobre todo en la prepa, que están bajo planteles con un modelo, digamos, educativo, claro, en donde la disciplina militarizada se incorpora. De hecho, incluso en el caso, por ejemplo, de Nuevo León o en el caso de Guanajuato, son subsistemas públicos, no siquiera privados. Son públicos. Entonces, ahora, si estas escuelas, doctor, perdón, te interrumpa, si estas escuelas nunca tuvieron sustento legal,
¿cómo explicas que hayan operado durante años? Hace Y de 90 hecho, años que hay escuelas militarizadas. Y de hecho es ahí donde me parece que los asesores del secretario debieron de haberse metido a hacer el análisis con rigor y más bien entender que el problema es casos específicos donde se ha violado la ley por utilizar la violencia y que unos de esos casos han sido en colegios que tienen la nomenclatura militarizada. Pero hemos visto casos dramáticos en en otro tipo de planteles que también han tenido problemas de violencia y en donde el común denominador ha sido la poca eficacia de la autoridad estatal para poder hacer la verificación de cómo trabajan, cómo operan estos planteles y sancionar de manera anticipada, no cuando ya ocurre una tragedia, el mal uso de la disciplina contrario a la ley. Eso es donde tendría que estar el quid de la discusión Claro, y no el decir que todas las academias militarizadas, por lo tanto, son violentas, lo cual es falso. No decir que no hay un marco jurídico que impide su operación, porque además, otra vez, la ley dice cuáles son las modalidades educativas. ¿Es pública o privada? Se acabó. No es que haya una modalidad Montessori, una modalidad bilingüe, trilingüe y además una modalidad militarizada. Por eso me parece importante hacer la aclaración. Y otra vez es la retórica en medio de una omisión y de una, digamos, vacío jurídico, porque donde está el vacío jurídico es todavía más complicado, Pepe. La tragedia ocurre durante el verano cuando esta academia no está prestando servicios educativos, sino está más bien haciendo un curso de verano, mismo que tendría que haber sido supervisado por parte de la autoridad municipal a través de su autoridad de protección civil, que tampoco ha dicho en el caso de Ciudad Madero, esta es boca mía, y por qué no actuaron de manera adecuada en su momento. claro, de acuerdo. Ahora, también hay muchos padres de familia que consideran que estas escuelas militarizadas pues imparten valores, disciplina, honor, o se quieren quitar los chamacos de encima porque no obedecen y los mandan a la militarizada. En fin, es un derecho de los papás decidir sobre los menores. ¿Qué van a hacer ahora esos papás si ya no existen las academias, que hay muchas de prestigio, desde luego? Es que ahí es donde viene, insisto, la complicación. Jurídicamente, por eso esta Academia de Puebla ya se amparó. Claro que con el nuevo Poder Judicial, pues buena suerte que se aplique de manera correcta la ley. En este mismo sentido, si uno observara el Estado de Derecho, pues el problema, insisto otra vez, en el caso de la de Puebla, que no ha tenido un problema de violencia y demás, puede legítimamente decir, cumplí con la solicitud de modalidad privada en donde tengo un modelo en donde la disciplina a través de la marcha, a través de ciertas actividades físicas, etcétera, es parte de nuestro modelo integral educativo, pero jamás ejercemos violencia y por lo tanto no estamos violando ninguna disposición jurídica. Eso es lo que seguramente están argumentando. Veremos ahora con la nueva composición judicial si la autoridad realmente ejerce el Estado de Derecho o ya bajo esta lógica de fallar todo a nombre del gobierno, pues le da la razón a la autoridad. En el caso, estamos hablando de 12,000, casi 13,000 estudiantes, la gran mayoría en las prepas. Las prepas son marco de regulación combinada del gobierno estatal y del gobierno municipal. Yo me pregunto si, dada además las preocupaciones que tiene la autoridad federal de aumentar la matrícula en la media superior, en la prepa, el señor secretario le va a decir al gobernador, por ejemplo, de Nuevo León, a la gobernadora de Guanajuato, ciérrame tus planteles de media superior militarizados que son públicos. Insisto, estos son públicos. Entonces, como ves, la situación es bastante compleja. Estamos a menos, en el caso de la media superior, a menos de 2 semanas y media, 3 semanas de inicio de clases. ¿En Sí. verdad vamos a pretender cerrar estos planteles con esta poca anticipación y dejar sin oportunidades educativas a los jóvenes? O más bien el problema es garantizar que en la aplicación de la ley no haya acciones de violencia, ya sea en una academia militarizada, ya sea en un plantel público, ya sea en un Claro. plantel privado con otro modelo educativo.
Pues te agradezco mucho, doctor, que nos hayas permitido entender el contexto de todo este asunto, que me parece que es delicado, no es cualquier cosa. Sin duda alguna, es muy complejo y sobre todo también se evidencia, Pepe, cómo se diluye la responsabilidad de la autoridad, porque autoridad estatal, autoridad municipal y autoridad federal claramente no están haciendo cumplir de manera correcta los marcos jurídicos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es el doctor Marco Fernández, profesor investigador y experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey.